coincidir con un gobierno constitucional democrático, con la división de poderes, porque la propia división de poderes republicanas, con poder ejecutivo, legislativo y judicial, viene de la propia masonería. O sea, esas instituciones básicas que tenemos en nuestros países son masónicos. Un masón puede ser de conservador de centro derecha, puede ser conservador, pero no un fascista que quiere imponer su moral por la fuerza. Puede ser un liberal clásico, puede ser más liberal o un poco más conservador, no hay ninguna diferencia. Lo que nunca puede ser nazi, no puede ser fascista, no puede ser hispanista, o tampoco puede ser comunista radical, ni chavista, ni izquierdista populista, salvo algunos infiltrados. Uno de los famosos infiltrados en la masonería chilena era el propio Allende, que mientras estuvo en la masonería se daba discursos como un liberal. O sea, hay en la propia Gran Logia, incluso aquí en la Gran Logia Argentina, en Buenos Aires, está un discurso de Allende que dio dentro de la logia, y lo lees y parece que es un ultraliberal. Claro que no pertenezco a la masonería, pero tengo amigos de la masonería que me informan de estas cosas, o sea, conozco de cerca cómo es. Y bueno, dentro de la masonería, Allende daba discursos liberales, democráticos, muy brillantes, digamos, sobresalientes. Era un masón casi ejemplar, pero cuando apenas llega al poder, impone una dictadura autoritaria, comunista y tira a la basura todos sus valores masónicos y empieza a gobernar como un comunista Illuminati porque era un doble agente Illuminati comunista de los soviéticos. Era un agente de la GRU, que es una agencia militar soviética que ha generado infiltrados por todo el continente americano e incluso en Norteamérica tuvo sus agentes. Allende era uno de ellos. Desde las décadas de los 50 era un agente soviético. Y por eso que por más que estuvo en la masonería, era un doble agente soviético que cuando llegó al poder causó el desastre que causó. Y hay otros infiltrados así, Bachelet es una más, que aunque no llega a nivel de Allende, es muy izquierdista y bueno, todos los chilenos lo saben muy bien. En cuanto a Boric, desconozco si pertenece a la masonería, puede que tenga algo en contacto, pero justamente ahí está en juego el doble agente que es. Si antes era un jesuita y pasó a la masonería, y hubo muchos jesuitas en Argentina, hay políticos que eran jesuitas y que pasaron a la masonería, con madurar, con cambiar de ideas, que antes eran, por ejemplo, jesuitas y peronistas, y ahora son masones y están juntos por el cambio, ponele, o en peronismo federal, como por ejemplo Pichetto. Lo mismo puede pasar en Chile con Boric, capaz o es un doble agente, capaz pasó a la masonería. Eso no lo sé, eso hay que investigar. Sé que tiene un discurso progresista que está bastante bien, pero tiene un pasado muy reciente de comunista duro, radicalizado y es un peligro. Entonces hay que ver cuando asuma qué va a hacer y que hay que cuidarlo, que no destruya la economía, que es lo más importante, que no rompa las instituciones republicanas y que no rompa la economía. Esas dos cosas es lo esencial para Chile. Exacto. Sí. Vamos a un tema más. ¿Sí? Es que dejamos que Reinier parece que quería intervenir. ¿Reinier? ¿Hace un rato atrás? Sí, que intervenga. Reinier. Sí, yo tenía una pregunta para el ucraniano. Teniendo en cuenta el experimento que hicieron en las misiones jesuíticas en el Paraguay, en misiones en Argentina, de esa monstruosidad que hicieron, y después lo que pasó en Camboya, ¿vos pensás que pueden volver a hacer un experimento social de esas dimensiones? Digo, aparte del tema de la nueva derecha populista, ¿ves que puedan volver a hacer alguna barbaridad? Rayer, excelente pregunta. Bueno, que pueden volver a hacer algo parecido a lo de Camboya, una masacre, un experimento social que se hizo a cabo hace bastante poco, que era la peor masacre comunista que existió en la historia. En 4 años mataron a un tercio del país y que es justamente se inspiraron en el mismo experimento agrícola, digamos, de un comunismo agrícola rural forzado, cuando los padres jesuitas recluían a los indígenas en unas misiones, en unas reducciones, por eso lo llamaban de reducciones, porque estaban reducidos, concentrados. ¿Me dejas meter una cosa? Sí.
Era algo muy macabro. La Iglesia Católica en esa época tenía un control total sobre la vida de la gente. De hecho, hasta los jueces eran de la Iglesia, el Tribunal de la Inquisición, por ejemplo. Y bueno, en esa época, que Europa había sido básicamente una teocracia pobrista durante casi 1000 años, y cuando empieza a terminar eso y se descubren las Américas, ellos, digamos, querían hacer este experimento principalmente con los guaraníes porque básicamente vivían de una manera casi salvaje, entonces no tenían la mancha del comercio que tenían los judíos y los europeos. Y a eso le llamaban tabula rasa. Ellos estaban creando el hombre nuevo desde cero con los guaraníes. Exacto, por eso. Para ellos, crear al hombre nuevo había que, en base de un pueblo virgen, porque consideraban que no era contaminado por el comercio que llevaban a cabo los europeos judíos, que para ellos ya eran manchados, ya estaban perdidos, ya no servían para este experimento con el hombre nuevo, con toda esa sociedad utópica, distópica que ellos estaban creando ahí en las traducciones jesuíticas, y que para eso eligieron a un pueblo manso, guaraní. Bueno, los maltrataban, los tenían a la fuerza ahí cuando incumplían una orden, los castigaban corporalmente, los azotaban, los armaban bodas forzosas, agarraban chicos de 14, 15 años, o los casaban a la fuerza, no tenían ninguna libertad individual, trabajaban todo el día y cuando tenían un poco de tiempo libre los hacían rezar, los mandaban a la iglesia para adoctrinarlos, o sea, era un régimen brutal que se replicó parcialmente en la China maoísta, pero sobre todo en Camboya de Pol Pot, donde era un régimen aún más ortodoxo, más radicalizado, y que quisieron replicar también en Sudamérica en la década de los 80 con Sendero Luminoso, que era otro grupo izquierdista terrorista indigenista que creó el enfermo de Guzmán, que era un blanco, un jesuita, pero que formó un movimiento indígena en el altiplano peruano para crear un experimento agrícola maoísta en Perú en los años 80 y principios de los 90, hasta que no lo atraparon. Que su meta era la misma, destruir las ciudades, concentrar toda la población, o sea, que buscaban matar a la población urbana de origen principalmente mestiza o blanca o asiática, porque para ellos también no servían, eran manchados por el capitalismo, y recluir a todos los indígenas y quechuas o aymaras de Perú así en poblados rurales, tipo como en Camboya, y hacerlos trabajar, hacer todos los experimentos macabros que se hicieron en Camboya. Y menos mal que no lo atraparon porque era un peligro. Artem, muy bien ese tema, me parece muy informativo, pero quiero ahora tocar un tema más de futuro. Quiero preguntarte para todos los que están acá esta noche presentes, ¿qué es la industria 4.0 y cuál será el impacto de la industria 4.0 en Chile y Argentina, si quieres explayarte también ahí? Buenísimo, es una pregunta que hacía falta y bueno, ahí lo explico. Bueno, la industria 4.0 es la cuarta revolución industrial. En mi canal tengo un documental explicativo sobre ese tema que dura casi una hora. Como todos saben, la primera revolución industrial empezó a medianos del siglo XVIII de la mano de la masonería del calvinismo holandés, en colaboración con los financistas judíos, que después fue seguido la segunda revolución industrial en la segunda mitad del siglo XIX, que ya trajo modernidad, trajo trenes, primeros aviones, barcos a vapor, primeros automóviles, o sea, modernidad, teléfonos, telégrafos, comunicaciones, edificios modernos, las ciudades, la urbanización. Bueno, la tercera revolución industrial empieza a partir de la crisis de petróleo de 1973-74, cuando la escasez de energía de petróleo hizo totalmente optimizar todo el sistema productivo en Occidente, cuando empiezan a tomar conciencia de que no se puede malgastar los recursos, que su precio aumentó a escasez, entonces empezaron a optimizar todo el sistema productivo, a automatizarlo, empezaron a surgir los primeros robots todavía primitivos en la industria, empezaron a aparecer las primeras computadoras que cada vez progresaron más,
los telecomunicaciones, los primeros celulares. Y ese proceso continuó hasta el año 2007-2008, cuando termina la tercera revolución industrial y empieza la primera revolución digital con el primer iPhone de 2007, con la crisis financiera de 2008. Y ahí, cuando empieza ese proceso de la cuarta revolución industrial, que arrancó un poco más de una década atrás, y recién ahora empieza a sentirse, cuando ya vemos los primeros efectos de lo que es la inteligencia artificial, cuando ya empieza, por ejemplo, hay programas que en contabilidad la inteligencia artificial ya hace, por ejemplo, los algoritmos, del programa del software, empiezan a sustituir el trabajo del contador, que antes manualmente, con los libros contables, hacía todos los cálculos, era muy ineficiente. Bueno, ahora los contadores son los primeros en ser sustituidos. También en la industria, la automatización y la robotización avanzó tanto que, por ejemplo, si en 1960 hacía falta 100 trabajadores para producir el mismo bien, ahora apenas hacen falta 5 o 4, y en 20 años más hará falta por ahí uno solo. O sea, tal fue el reemplazo de la mano de obra laboral por la automatización y robotización, que prácticamente las fábricas modernas que ahora se hacen en Corea del Sur, en Alemania, en Japón, casi no requieren trabajo humano. Primero lo vimos en el campo, que las cosechadoras, los tractores, toda esa maquinaria moderna desplazó completamente a la mano de obra humana. Pasaron de 100 campesinos a menos de uno, gracias a toda esa maquinaria. Y ahora hay cosechadoras automáticas sin conductor siquiera. Una cosa increíble. Bueno, lo mismo está sucediendo en la industria. Por eso cada vez queda menos gente que trabaja en la industria. Incluso en la construcción, en las grandes obras de Alemania ya se están empleando robots de construcción, que cada tarea, por ejemplo, poner ladrillo o poner columnas de hierro, colocan los robots, y hay un técnico que los supervisa nomás, un operador que supervisa el trabajo de robots, y eso va avanzando cada vez más. Pero la parte más impresionante de todas justamente se está dando con la inteligencia artificial, que empieza está avanzando tan rápido y se vuelve tan compleja que empieza a desplazar a profesionales universitarios, no solo a los obreros en la industria o en la construcción, sino a los profesionales universitarios. Los primeros que van a quedarse sin trabajo y tendrán que recapacitarse van a ser los contadores. Después algunos economistas, analistas de mercado, incluso habrá un reajuste también en el sector de derecho. No todos, pero algunos abogados les va a costar encontrar un trabajo, porque la inteligencia artificial optimiza, acelera el trabajo, entonces las cosas van a avanzar mucho más rápido, van a ser más transparentes, y ya no habrá tan volumen de trabajo como había hasta ahora. Entonces todo se está checando y se requerirá, digamos, menos trabajo humano. Lo mismo se está dando en el sector de medicina, donde, por ejemplo, los diagnósticos modernos, gracias a la inteligencia artificial, se hacen inmediatos y son más exactos que, por ejemplo, el diagnóstico humano. Ya se han hecho experimentos, por ejemplo, para revisar el rayo X, la inteligencia artificial lo analiza más rápido y con mayor precisión que el ojo humano. Y por tanto, y eso recién empieza, ya con análisis de sangre complejos y otros estudios, la inteligencia artificial da mejor pronóstico, más preciso que el humano, basado en la experiencia de todos los estudios que se han hecho. Estamos hablando de cientos de miles, millones acumulados. Inteligencia artificial aprende tan rápido que ya para el diagnóstico empieza a desplazar a los doctores humanos. Y, por ejemplo, muchos consultorios, que básicamente los consultorios médicos que existen para diagnosticar, van a ser reemplazados por los robots. Son más precisos, más rápidos y más sencillos, y obviamente va a ser más barato para el cliente. Y entonces eso significa que muchísimos puestos laborales, incluso universitarios, van a quedarse sin trabajo y tendrán que recapacitarse. Y si son jóvenes está bien, pero si son personas mayores ya va a ser más complicado. Y es muy importante que las nuevas generaciones de chilenos jóvenes tomen conciencia de esta evolución tecnológica y que elijan bien las carreras que van a estudiar, porque si se equivocan van a perder 4 o 5 años de su vida, y después la tecnología avanza, los va a dejar sin empleo y van a estar desmoralizados con los únicos ahorros gastados,
y sin posibilidad de estudiar una nueva carrera, o por ahí van a estudiar otra, pero van a quedar completamente desgastados, porque es desmoralizador. O sea, es un tema muy serio. Artem, disculpa, hay quienes relacionan la cuarta revolución industrial no solo con la interacción del humano con la máquina, que es más o menos lo que tú estás diciendo, sino más bien la fusión del humano con la máquina. Hay personas que relacionan la cuarta revolución industrial con el transhumanismo. ¿Qué piensas de esto? ¿Piensas que tiene asidero? De ser así, las consecuencias. Hay quienes lo consideran, entre esos yo, una transgresión humana, pero quiero saber tu opinión al respecto. Perfecto, Paulette. Bueno, yo estoy a favor, por supuesto, del transhumanismo, y el transhumanismo forma parte de la industria 4.0. Pero ¿de qué tipo de fusión estamos hablando? Por ejemplo, ya mismo personas que han perdido un brazo, una pierna, y los que tienen plata o tienen un seguro médico grosso, pueden pretender que les instalen una prótesis robótica de del pierna o de la mano, que funciona así como en la película de Terminator. Si la vieron, bueno, así funciona perfectamente. Está todo neuronal conectado al cuerpo, lo pueden mover. Todavía es caro, solo accesible para gente rica. Pero en 10 años va a ser accesible también para clase media. Y bueno, ya es transhumanismo. Si tienes un brazo robótico conectado a tu cerebro que funciona, o a ojos biónicos, lo mismo, que empiezan, son muy caros todavía, pero funcionan, ya es parte del transhumanismo. Y si hablamos de un transhumanismo más avanzado, ponele que dicen que en el futuro, en 10 años, capaz son 15, habrá proyectos como Neuralink de Elon Musk, que podrás tener un procesador en el cerebro que te permitirá conectarse al Internet, procesar datos, tener una conexión, una acumulación de datos, más memoria. Es una cosa impresionante, pero todavía no se sabe, claro, si se aplicará. Y una cosa importante también, exacto. Que es el cuello de botella que hay entre el teclado y el mouse y el usuario con la computadora. Y que si se puede conectar de una manera más ágil el cerebro, el nivel el nivel cognitivo de la especie humana se va a multiplicar. Oye, exacto, eso Artem, me quedan dos preguntas y después de las preguntas, quiero pasar a que otras personas puedan dar su opinión o preguntarte algo. Primera pregunta que me queda, dice ser una persona ecotecnológica y además apoyas la ruralización, las energías verdes y el desarrollo de etnocolonias ecológicas en la Patagonia argentina y chilena. ¿Qué consejo le darías a los chilenos que están sufriendo la violencia izquierdista en grandes ciudades, el terrorismo en la macrozona sur y la inmigración masiva en el norte para que alcancen un mejor modo de vida? ¿Tiene que ser un modo de vida ecológico? Perfecto, bueno, esa es la mejor pregunta de todas, y por supuesto desde hace años que vengo hablando de ese tema, y que la propia cuarta revolución industrial va a hacer que mucha gente que antes vivía en las grandes ciudades, ya sea en Buenos Aires o en Santiago de Chile, que es la ciudad más grande de Chile y que conozco y sé cómo es, mucha gente que trabaja ya en el sector de servicios a través de su computadora, a través de su inteligencia, y es para trabajar solo necesita la computadora y no necesita ir a las oficinas, por ejemplo, o desplazarse, y que es capaz de mudarse, por ejemplo, a un lugar más rural, más verde, con más libertad, para alejarse de las ciudades porque son incómodas para tener familia, para tener hijos, o incluso por cuestiones de seguridad, porque las ciudades grandes, aquí hay inseguridad, hay peligros, y cada vez hay más revueltas, como pasó en Chile, puede pasar en Argentina también, y ya ha pasado. Bueno, mucha gente de esa nueva clase media tecnológica muy productiva deciden alejarse de las ciudades, vender sus propiedades, comprar nuevas, comprar varias hectáreas, por ejemplo, en el interior, lugares más alejados, más seguros, todavía despoblados, y donde crea comunidades con otros vecinos, con otros como ellos, de su nivel, y crean pequeños poblados con más espacio verde, con varias hectáreas para ser más autosuficientes, y que las nuevas tecnologías, por ejemplo, en energía, como los paneles solares, permiten ser autosuficientes en la energía. Pequeños molinos eólicos, paneles solares, y internet satelital, que es medio caro, pero te permite ser independiente, tener tu proveedor, nadie te corta el internet. Y si tienes energía propia, estás autosuficiente. Incluso si tienes al menos una hectárea de tierra,
Pones tener huertas propias, incluso algo de animales, algún gallinero, algún cochinero, o sea, solo para sentirse seguro que tenés alimentos básicos que en caso de pone lo peor de los casos, una guerra civil, una revuelta, un colapso de infraestructura, que no hay electricidad, que no hay provisiones de alimentos, todo colapso, bueno, vos puedes ser autosuficiente, tenés energía, tenés con paneles solares, vas a tener heladera, todo lo básico, vas a tener alimentos básicos, puedes ser autosuficiente. Y en ese contexto histórico, lo más seguro, si hay posibilidad de trabajar en Internet, es alejarse de las grandes ciudades. Si hay posibilidad de invertir en al menos 1 hectárea de tierra, 2 hectáreas, encontrar amigos, encontrar socios que también quieran trasladarse, crear comunidades, porque en conjunto, entre diferentes personas unidas con la misma causa, es más difícil o es más fácil organizarse y defenderse contra, pues siempre puede haber algún agresor, algún grupo mapuche, algunos terroristas, y obviamente sí hay que tener armas personales para en caso de una agresión. Por supuesto, es algo básico. Autosuficiencia energética, autosuficiencia alimentaria y defensa, armas para la defensa propia. Y si hay una comunidad pequeña, mejor para organizarse. Entonces, eso sí, se tiene que desarrollar tanto en Argentina como en Chile. En Argentina tenemos desde Buenos Aires para el sur todo el territorio, que son todas tierras muy buenas, con clima templado, con toda la Pampa hasta el norte de Patagonia, son tierras bastante fértiles, aptas para agricultura. En la Patagonia es más seca, pero hay una franja andina donde es una parte más verde, ya que cerca de la frontera con Chile, que también es apta para la colonización. Y Chile tiene la mejor parte de la Patagonia, que es todo verde, húmedo, con muchas lluvias. Yo conozco también la parte de la Patagonia chilena, ya la recorrí, estuve en el volcán, el volcán Osorno. Estuve alrededor y vi los alrededores y es una tierra, un paraíso, una tierra verde, verde, súper fértil, hermosa. También conozco la región ahí de donde está el lago del lago Buenos Aires, y del lado chileno se llama General Caldera o algo así, que es también otro paraíso, está muy aislado, pero es un paraíso. Si se instalan ahí, son autosuficientes, bueno, tendrán un entorno geográfico hermosísimo, un paraíso. Entonces, los chilenos tienen un inmenso territorio despoblado que pueden colonizar, crear colonias, igual que Argentina. O sea, en eso los argentinos y chilenos estamos bendecidos, tenemos muchísimos territorios para poblar, para alejarse de las grandes ciudades, para colonizar. Entonces, lo único que falta es la iniciativa, es la determinación y, bueno, y algo de recursos iniciales para arrancar. Es eso. Bien, Artem. Entonces, en resumen, quieres salvar a Occidente de la barbarie que provocan razas más agresivas e incivilizadas. Por eso la eugenesia silenciosa. Sin embargo, creo que es difícil que tu popularidad aumente debido a que dejas de lado a muchas personas que no encajan en las características que consideramos deseables. Entonces, ¿quieres que tu causa sea para cierto grupo de personas solamente? ¿Planeas que sea popular entre las clases media y media altas productivas? ¿Te gustaría que más personas apoyen la eugenesia silenciosa a pesar de sus propias limitaciones? Artem. Por supuesto, bueno, otra excelente pregunta. Y bueno, la eugenesia silenciosa básicamente no es algo preciso. Son mecanismos sociales, culturales, políticos, que logran frenar el aumento, o sea, el nivel de natalidad en sectores, digamos, de bajo nivel cultural, de bajo nivel cognitivo, de bajo nivel social, que siempre tienden a votar a populismos, tienden a votar a los movimientos extremistas, ya sea de extrema izquierda chavista, y últimamente también empiezan a votar hacia nueva derecha populista, porque por ser movimientos, aquí en Argentina al menos, que siempre votaban al kirchnerismo, pero algunos empiezan también, por resentimiento, a votar a Milei porque lo ven como antisistema. O sea, ya dejaron de ver al kirchnerismo como antisistema y ven a Milei como antisistema, pero es lo mismo. Entonces, esas personas, generalmente empobrecidos, que vienen de bajos estratos sociales, que generalmente, en la gran mayoría de los casos, tienen una inteligencia bastante inferior a la clase media, pero no necesariamente de aspecto étnico, social, porque puede haber de todo. Pueden también ser personas blancas, pero son cabezas de termo, como lo llamamos, y ser de poca inteligencia.
O sea, eso depende, porque estamos hablando en forma generalizada, pero hay que ver individualmente después quiénes quieren, o sea, hay toda clase de personas y ahí hay que ver puntualmente. Pero no hace falta que sean solo personas de clase media o clase alta o media alta. Pueden ser de personas de clase obrera, pueden ser de personas de clase baja, mientras sean inteligentes, mientras sean conscientes, mientras se identifiquen con el occidente y con los valores que defendemos, que representamos, que son valores de la civilización, que son valores del esfuerzo, del trabajo, de la inteligencia, de la racionalidad, sobre todo de la coherencia, son valores de la libertad, son el respeto por los derechos individuales, son los respetos por la libertad económica. O sea, mientras respetan esos derechos y sean de clase algo pobre, pero que quieran elevarse y progresar, está perfecto que o sea, son de los nuestros. Si, no hay ninguna limitación de ese lado. Simplemente van a ser minorías por razones obvias, pero si las hay, siempre va a haber. O sea, no tiene que haber una limitación clasista que es solo para clase media. O sea, yo digo de forma, digamos, para identificar que es clase media productiva, porque generalmente las mejores personas vienen de esa clase social. Pero pueden haber excelentes personas de clase media baja o baja también. O sea, no hay que poner ningún límite que sea una frontera inseparable. O sea, me refiero a eso. Perfecto, Artem. Yo ya terminé con mis preguntas. Te quiero agradecer que hayas aceptado mi invitación. Fue bastante informativo y educativo, pienso yo. Los demás también se pueden informar en base a lo que tú piensas, tu ideología, ¿cierto? La defensa de Occidente y todas esas cosas. Ahora quiero darle la palabra a un gran amigo acá, el Otto, es un gran amigo patriota de Chile, que quiere expresar algo o preguntar algo ahí. Adelante, Otto. Hola, buenas noches. Escuché atentamente aquí al amigo Artem, pero estoy totalmente en contra de todo lo que ha dicho acá. Lamentablemente, estaba buscando, tratando de encontrar algo que pudiera enganchar en la forma que pienso, pero lamentablemente no encontré. La apariencia engaña y el amor por la libertad también. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo al escuchar al amigo Artem veo como si fuese la reencarnación de la judeo-masonería en este medio de comunicación digital como Twitter, ¿cierto? Cuando todos sabemos que la judeo-masonería viene ya de muchas décadas y siglos atrás. Y siempre han intervenido en todos los medios de comunicación. Por ejemplo, en principios del siglo XX, intervenían directamente en los diarios, en los periódicos y con los periodistas, manejados por hebreos precisamente, ya en ese tiempo. A finales del siglo XIX, Richard Wagner dijo que ya estas personas se habían infiltrado en la escritura, en la poesía, en la música. Y si nos vamos un poco más adelante, la judeomasonería siempre ha intervenido en todos los medios de comunicación hasta el día de hoy. Un diario se escribe con tinta, ¿cierto? Pero muchas veces, y creo que al 100%, la judeomasonería la escribe con petróleo, hierro, algodón, oro, diamante y sangre. Hola, Otto. Déjame terminar. La intervención de toda esta gente, sobre todo en los diarios, a mediados del siglo XX,
eran mayoría judíos o hebreos. Y siempre demostraron estados violentos contra Italia y Alemania, como lo fue Émile Bouret, entre otros como Stern o Sarros. Cuando Alemania, Italia y Japón vivían a plenitud los grandes logros de sus países. Entonces, a mí me causa mucha impresión ese amor de Artén por la masonería. Cuando, para mí, en lo personal, es el peor enemigo de la humanidad. La llegada de la masonería, Artén, es histórica, tú mismo lo has explicado y lo sabes muy bien, por lo que veo. Pero esto es histórica en todo tiempo. Para mí es una secta, con símbolos, signos, rituales, y se remontan a la antigüedad y a sus orígenes, con múltiples y oscuros pensamientos, con tradiciones paganas, esotéricas y secretas de la cábala hebraica judía. Te paso una pregunta. Vos sos, discúlpame, Pero vos adherís al antiguo régimen. déjame terminar. A ver, orden. Es una Orden, pregunta a ver. nada más. A ver, orden. Atentamente. Orden. Otto, termina tu idea, por favor, sé breve para poder seguir ya. Los funcionarios masones o los integrantes o los adherentes a esta secta satánica, por así decirlo, jamás será libre y dejen todo, incluso su familia, empleo, oficio, al servicio de estos jefes secretos, como ya sabemos, ¿no? Siempre con la presión de esta famosa fraternidad que tienen. Y yo lo que escucho a Artén acá es eso mismo. Y el principal objetivo de estos tipos es ingresar a la política, como lo he hablado en otras oportunidades, al Parlamento, gracias al voto de todos los que están acá presentes. De todas las personas que están acá presentes. Por allá, a mitad del siglo XX, antes de la mitad del siglo XX, un siniestro masón, la PR, precisó que somos nosotros los que gobernamos. Nosotros somos la campana que replica por la muerte del ministerio, que no cumplió con su deber y traicionó a la masonería. Somos la república en la sombra y al descubierto. La muerte del procurador. ¿Qué es la muerte del procurador? Esa frase siniestra donde asesinan a cualquier que esté en su contra por cualquier medio disponible. Voy a terminar el contexto histórico de la masonería ahí, lo voy a dejar ahí. Esto es para rato, pero para no alargarme. Cuando escucho a Artén, que dice, yo apoyo a Kass, pero Kass perdió producto de lo que dijo algunas cosas de la mujer. Eso es mentira, amigo mío. José Antonio Kass perdió por los liberales traidores de este país, que le dieron la espalda, tal cual siempre lo han hecho la judeo-masonería, que por cierto son todos de ahí más o menos, gran grupo de ahí, y le dieron la espalda a nuestro gran candidato José Antonio Kass. No es porque haya perdido por otro, no, fueron por estos gallos que le dieron la espalda. Quiero tocar otro tema. Cuando hablaste de aborto, en Argentina y en Chile, el aborto ya está casi poco menos ya legalizado en su plenitud. Pero entonces abortan a ciudadanos argentinos natos, y abortan a chilenos natos de este país, ¿cierto? Pero por otra parte, nos invaden con ilegales, y ellos sí que tienen chip libre, incluso los centros asistenciales y hospitales de maternidad, para ellos sí que hay chip libre para que puedan tener todos los hijos que se les da la gana. Otto, voy a hacer un alcance ahí, para ser justo, el Artem dice que a los inmigrantes ilegales, ¿cierto?, hay que permitirle el aborto, y a las personas chilenas, occidentalizadas, no. Realidad. Esa no es la realidad de nuestra sociedad, y Artem ahí dice algo. Esta no es la realidad, amigo mío. La realidad es otra.
¿Y quiénes son los que ver, financian es todo muy esto? largo todo. Y primero que abortan, generalmente las personas pobres, de los barrios bajos, abortan mucho más que la Pero, clase media productiva. ¿Por qué? Porque no tienen cultura sexual ¿quiénes, reproductiva. quiénes, quiénes son los que financian todo esto? Los liberales judeo-masones como tú, Porten. ¿Cómo hago Ellos son para los que hacerme financian judío todo masón? esto. Otto, Coherente, o no sé, pero lo que ha explicado este tipo acá a mí no me parece. Pero Otto, listo, está bien. Está bien, Otto, una perfecto. pregunta te quería hacer, muy sencilla. Te veo muy enojado con los masones. ¿Vos adherís al antiguo régimen, al anciano régimen? no estoy enojado porque lo hemos vivido en nuestro país. Están Pero en yo te todos estoy lados, preguntando si viejo. adherís al régimen teocrático papal que fue la Iglesia Católica Romana durante 1000 años. Si vos No, no, estás no, enojado con el liberalismo no. porque la gente fue liberada del catolicismo, pregunto eso. No, lo que pasa es que no, amigo. Lo que pasa es que yo te estoy enfrentando de esta forma porque te escuché atentamente todo lo que hablaste y no puedo hilar Yo casi no hablé. algo real, pues viejo. No puedo. No Es hay ninguna Rainier que forma está que hablando. podamos construir algo. Deja que te responda el ucraniano, no era yo el que hablaba. Ucraniano. Ay, sí, le contesto. Bueno, todo lo que dijo es completamente sesgado en base a una ideología nacional socialista, porque él mismo admitió que le gusta el régimen de Alemania nazi y de Italia fascista y de Japón imperial. No, yo te estoy hablando de la historia real, pues viejo. Bueno, ahí explico. Entonces, la masonería, él dice que todo lo que tú malo te has- llegó con la tú- masonería. No, yo. No. quiero- Tú haces Yo un quiero salto expresar mi de punto. 50, 60 años, pues viejo. Y no corresponde. Otto, Tú te pasas una parte de la historia que no corresponde. Otto, orden porfa. Deja que te conteste unos minutos y si quieres tú después rebates, pero hagamos un orden acá. Artem, por favor, habla y después si quieres sigue Otto, pero Artem habla, por favor. Perfecto. Bueno, ahí lo explico. Otto dice que la masonería que cuando vino arruinó todo, pero es completamente falso. Otto ahora disfruta de las bondades de la modernidad, de la buena medicina, de la comunidad, de buena economía, de ingresos. Disfruta de la comunicación a través del space con demás compañeros. Y toda esa tecnología, toda esa prosperidad fue lograda gracias a la masonería, a las bases masónicas que dieron impulso para el capitalismo liberal que tanto no le gusta y que impulsaron la primera revolución industrial, segunda revolución industrial y después todo el demás progreso tecnológico y científico que permitió desarrollar hasta Internet, computadoras, el celular, a través del cual Otto se comunica. Y todo eso nació con la Completamente masonería. falso. Porque Completamente cierto. los liberales estuvieron abrazados con Stalin. Los liberales estuvieron abrazados con Stalin, el peor asesino de la humanidad. Es falso. ¿De qué me estáis hablando? Los nazis alemanes atacaron Europa. Oye, y los aliados lo barrieron. Primero barrieron, la prioridad número uno era barrer a Alemania nazi. Tú estás faltando la verdad. Estás faltando la verdad. Déjame seguir. Porque el masón, a ver, no se puede debatir así mientras no haya otro asesino orden. más. Dejen hablar. Otto, por favor, que Artem hable y... Es otro asesino más. Churchill es otro asesino más. ¿O no te acuerdas la cagadita que se mandó en Bengala? Pero deja hablar. Asesinó a 3 millones de hindúes, güey. Masón y liberal, como tú. Bueno, pero ¿qué te estresas? En 1942 asesinó a 3 millones de hindúes de hambre y le quemó toda su comida, güey. Te escuchamos como 20 minutos, déjalo hablar. Ahora, por eso, Otto, no me molestes porque no voy a hablar así. Bueno, después los países de todos nuestros países, como Argentina y Chile, llegaron también a su prosperidad en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, también gracias a los gobiernos masónicos, gracias al programa masónico para atraer a los inmigrantes europeos. Chile no atrajo tantos inmigrantes europeos como Argentina, pero sí atrajo a muchos. Atrajo a los alemanes, atrajo a los croatas, atrajo a los británicos, atrajo a italianos. Yo estuve en Chile, por ejemplo, en Valparaíso, está lleno de inmigrantes, descendientes de inmigrantes europeos.
todo el sur de Chile, en Punta Arenas, está lleno de croatas y otros migrantes. En Santiago también hay muchos descendientes de inmigrantes europeos. Y todos ellos, a excepción de, obviamente, de los criollos españoles chilenos originarios, o los demás, llegaron a Chile gracias a la masonería, porque la masonería siempre fue pro-europea, pro-occidental, y su objetivo era repoblar a Chile mestizo de base hispánica, que tenía cierto atraso social, repoblarlo con población inmigrantes europeos para modernizar a Chile, para hacerlo más próspero, para incorporarlo en el orden occidental moderno a través del comercio. Y Chile, para fines del siglo XIX, principios del XX, también llegó a ser un país bastante avanzado, no tan avanzado como Argentina, pero sí lo hizo por su prosperidad con la salitre y todo el boom que tuvo. Logró vencer a Bolivia y Perú en la guerra, logró ampliar su territorio, llegó a la grandeza, tuvo un ejército y flota fuerte, y todo eso se logró gracias a la masonería. Después, claro, tuvo una recaída después de la crisis del 1930, con la crisis internacional, cuando se perdió el rumbo, cuando el orden masónico fue alterado, cuando hubo gobiernos socialdemócratas medio mediocres y más con la dictadura con el régimen de Allende. Pero Chile renació con Pinochet aplicando las reformas neoliberales de Milton Friedman, que también está incorporada con la masonería. O sea, Chile logró reactivar su orden liberal económico y llegó otra vez a la prosperidad. Así que no pueden decir, la masonería 2 veces salvó a Chile, le dio prosperidad. Bien, vamos con Ese es mi nombre, luego Saint Jean, luego Rael y finalmente Carlos Berma. Adelante, Ese es mi nombre. Perdón, agradezco que me den la palabra. Ya que está, voy a expresar mi admiración por Artem, pero no la pedí, o estás confundido. Estoy muy gustosa escuchando todo lo que dicen, ¿no? Cedo la palabra. Perfecto, Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Adelante, Saint Jean, Resistencia. Jan. Hola, buenas noches. Jan, disculpe. Acá Ivonne San Jan de Curicó, Chile. Arte, muchas gracias por estar acá debatiendo con nosotros. Te quiero hacer 2 alcances y 2 preguntas. Los primeros 2 alcances que te quiero hacer es que desde mi formación académica, la vida comienza desde la concepción. Y los padres gestores de esta concepción tienen que hacerse cargo de un hijo muerto o un hijo vivo. Da lo mismo que la uña esté formada o no, ahí nace la vida humana. Después, ¿cierto? Te quiero hacer el alcance de que Kass perdió acá por los liberales progresistas, porque estas personas que no se encuentran en este rincón de la cama redonda buscan un mercado liberal, pero con unas fronteras inexplicables. Por lo tanto, encontraban muy conservador a Kass. Es en manos de los liberales inconsecuentes que nosotros hemos perdido la elección. Mis 2 preguntas se basan en ¿qué opinas tú del chip y de la nanovigilancia que nos quieren hacer? La otra pregunta va enganchada a lo mismo. Hablaste tú de las partes que se van a reemplazar robóticamente. Tú sabes que eso también está ligado a la vigilancia y además van a dar a intervenir las emociones de los seres humanos. Es decir, a usted le duele la guatita, le van a alterar algo en el cerebro para que no le duela. Usted va a sufrir por un amor, no va a poder sufrir un amor. ¿Qué piensas tú? ¿Hasta dónde va a llegar eso? ¿Qué piensas tú en tu mirada de progresista? ¿Cómo afectar ese progreso? Hola, Saint-Jean, muy buenas preguntas. Solo puedo corregir que, bueno, hay evidencias. Perdona, de que justo mujeres me entró una llamada y no te pude agradecer. Gracias por la respuesta de antemano. Muchas gracias, Saint-Jean. Bueno, quería decir que sí existen evidencias que confirman que muchas mujeres de clase media, media alta, incluso en Chile, que no eran de izquierda, que eran anti-izquierda, justamente por esa retórica bastante contra la pastilla del día después, contra el derecho a la salud reproductiva de la mujer,
se espantaron con Kast y terminaron votando a Boric aún con mucho disgusto. Por eso ganó Boric con tanta diferencia y que este era el error del Kast de hacerle caso a los ultraconservadores de la nueva derecha populista y los llevó a la derrota. Laje apoyó a Trump, perdió. Laje apoyó a Kast, perdió. O sea, todos los que apoyan a Laje perdió y ahora es culpa de los liberprogres. Bueno, hay que pensar un poquito. E incluso apoyó a Keiko y Keiko por un poquito perdió contra Pedro Castillo, que es un chavista indigenista, que menos mal que se moderó un poco. Perdón, ¿quién habló que había que pensar? ¿Quién habló que había que pensar, Reiner? Me parece muy mal la forma de expresarte. ¿Eres argentino tú? Qué feo, ¿ah? Si estás hablando de mí, es mi apreciación, es mi opinión y tú la tienes que respetar. Qué feo tu alcance, ¿no? A mí me parece también una gran agresión asignarle la culpa a los liberprogres simplemente porque se le acaba de ocurrir. No se me acaba de ocurrir, es lo que yo pienso. Bueno, ¿qué pensás de que Laje, a todos los que apoyaron, a todos los que Laje apoyó perdieron? ¿Qué te parece? Quilleta. Nada, que, o sea, que al final, ¿a qué quieres llegar con eso de que a todo lo que apoya a Laje lo pudre? El tema con Laje recicló el paleolibertarismo rothbardiano, lo adaptó para Latinoamérica y bueno, él es el ideólogo de la nueva derecha populista. Es el padre de todas las derrotas, es casi como un socio estratégico del chavismo. Hace que gane siempre la izquierda. O sea, la gente estaba cansada de la izquierda y de repente aparecen gobiernos impresentables de gente que te cansa de tan agresiva que es constantemente y la gente se asquea de la derecha en un término y perdemos todos los países de golpe. Marcel, ¿puedes ser tan amable de contestarme las preguntas que te hice de la nanovigilancia, ¿cierto? Y de que nos van a mandar nuestras emociones y hasta dónde va a llegar, ¿cierto? El reemplazo de esta parte mecánica de nosotros, que tú lo ves muy bien, yo no lo veo así de bien, porque con la excusa de que tú puedes tener un tratamiento, te van a vigilar. Se cayó, parece el amigo. Perfecto, Sánchez. Ahí contesto a la pregunta que me hicieron. Bueno, por supuesto que estoy en contra de cualquier chip implantado contra la voluntad de la persona y contra cualquier tipo de vigilancia. Bueno, esas cosas, esas barbaridades ya se están haciendo en China Roja, que es un estado orwelliano, totalitario. Y siempre he dicho que China es la principal enemiga, es un estado completamente enemigo del mundo libre y que los países del occidente deben, digamos, actuar en consecuencia para debilitar e incluso destruir a China. No en forma de una guerra frontal, sino a través de boicot comercial, por ejemplo, retirando empresas de China, limitando, defendiendo a Taiwán, poniendo freno a China para que limitarla, para que tanto comercialmente como financieramente, como tecnológicamente, aislándola para que colapse bajo su propio peso. Después en el occidente puede haber algunos intereses de algunos sectores que sí están interesados en aplicar un modelo similar al chino con vigilancia total orwelliana. Pues hay que protestar contra esas cosas, hay que denunciarlas, hay que oponerse a eso y es obviamente inadmisible. Eso atenta contra los derechos individuales de las personas y son cosas que no se pueden permitir. Pero en cuanto al avance de lo que es la cuarta revolución industrial, con la robotización, con el avance de la inteligencia artificial, es algo imparable, es algo guste o no guste, eso va a suceder. Es más, con cada año el progreso se va a duplicar, o sea, es un progreso exponencial, es rapidísimo, y con cada vez mayor aprendizaje, el progreso se multiplica. Entonces, en 5 o 7 años ya el cambio va a ser muy notable. En 10 años más va a ser realmente otro mundo. Y por más que no nos guste a algunos, por más que haya dudas, por más que haya temores, es algo que no se puede tener. Entonces hay que informarse correctamente, no hay que dejarse llevar por los charlatanes, como por ejemplo esos antiprogreso como Miklos de Perú y otros personajes como Laje que se oponen a todo progreso.
Entonces hay que tratar de informarse con personas neutrales. En YouTube hay muy buenos videos de expertos, de profesionales, que son gente neutral, la política, que explica cómo van a funcionar esas tecnologías para que las personas tengan conciencia contra qué se van a enfrentar, cómo adaptarse, qué carreras estudiar, qué estilo de vida conviene tener. Por ejemplo, yo aconsejo alejarse de grandes ciudades por las cuestiones que he explicado, porque mucha gente que va a perder trabajo van a vivir en las grandes ciudades y van a cobrar ingreso universal, y por tanto por ahí algunas ciudades podrán convertirse realmente en una especie de guetos donde van a vivir personas sin trabajo, que van a cobrar un ingreso universal. Y ese tipo de guetos puede llegar un momento que, no ahora, pero en 30, 40 años, hasta podrán limitar, por ejemplo, pedir permisos de salida, porque esas cosas ya vimos con la pandemia, con esas limitaciones de los derechos individuales. Entonces, en las ciudades, grandes ciudades pueden convertirse en una trampa a largo plazo, y personas de bien que quedan atrapadas ahí, por ahí hasta podrán tener problemas para salir de ahí. Así que, y realmente hay muchos retos, son temas serios, por eso hay que informarse, hay que tener cabeza en frío, no hay que confiar en conspiranoicos, porque lo que hacen conspiranoicos es desmoralizar a la gente, desorientarla, confundirla, justamente para hacer fracasar su vida. Y la supervivencia de cada persona va a depender justamente del nivel de su inteligencia, de su racionalidad y de la forma de que maneje la situación, en eso deje de llevar por charlatanes. Es eso. Perfecto, Artem. Gracias por tu respuesta. Vamos con Carlos Berma. Adelante, Carlos. Bueno, buenas noches. Los saludos desde Argentina. Ivonne, Artem, todos, ¿cómo les va? Nada, quería preguntarle a Artem, sobre un tema que va a definir el rumbo ideológico, si se quiere, de la región, que son las elecciones en Brasil este año. ¿Qué puede decir sobre eso y cómo ve, en el caso que gane Lula da Silva, que es el ex líder del famoso Foro de Sao Paulo? No sé si me escuchó bien porque estoy con COVID. Díganme si me escucharon. Se escuchó todo. Se te escuchó bien. Bien. Hola, Carlos, Claro. ¿cómo estás? Muy buena pregunta. Bueno, hacía falta tocar el tema de Brasil. Y bueno, lamentablemente en Brasil Bolsonaro se portó bastante mal. Ese negacionismo del COVID le jugó una mala pasada, entonces generó muchísimo rechazo, justamente con esas cosas. A pesar de que intentó hacer algunas reformas económicas que eran buenas, y yo lo reconozco, hizo algunos intentos en dirección correcta, al menos en lo económico, en lo social, con su hostilidad contra la comunidad LGBT, con su rechazo radical al aborto y muchos temas sociales. Mucha gente centrista, progresista, le bajó el pulgar. Es más, hasta muchos evangélicos dejaron de apoyarlo. No les gustó, les parece un falso mesías, así lo dicen. Hasta los propios evangélicos lo dicen. Su popularidad se desplomó de casi 50% a solo 21%, o sea, las últimas encuestas le daban 21% de votos, mientras Lula tiene creo que 44%, o sea, más que duplica. Y con esa tendencia le va a costar revertir la situación, porque falta menos de un año y ya hay una tendencia de pérdida de popularidad gravísima. Así que lo más probable es que va a ganar Lula da Silva, es un 95% de probabilidad, diría yo. Bueno, dicen que Lula hizo un pacto con las élites, digamos, eugenesistas de la Agenda 2030, Foro de Davos, con Biden, justamente para dejar atrás su agenda chavista y para aplicar una agenda totalmente progresista, aunque va a tener un discurso un poco más de la vieja escuela, va a saludar a Cristina o por ahí hasta manda algún saludito a Maduro, pero básicamente no va a tocar economía, o casi no va a tocarla por ahí un poquito, pero va a meter agenda progresista, va a legalizar el aborto, va a dar más derechos a la LGBT, más derechos para militancias feministas, sobre todo se va a enfocar en una rígida agenda ecologista por el tema de la Amazonia, va a restringir minería en la Amazonia, la construcción de represas, la tala de bosques, bueno, van a controlar ese tema. Y básicamente se va a limitar a eso por 4 años, pero Lula ya está viejo, creo que va a cumplir con un mandato uno solo de 4 años, y por ahí, de ahí nos deshacemos de él, y por ahí Brasil merece un gobierno de centro derecha coherente, pro-occidental, pro-sistema,
liberal en lo económico, pero que mantenga el status quo con la Agenda 2030, que no joda con ese tema, y ya está. Bueno, sí, es el único camino que le veo a Brasil en esa situación, bastante lamentable, porque ese extremo que genera la nueva derecha con otro bando chavista de izquierda, por más que Lula se transformó un poco, es bastante penoso que no haya una tercera fuerza más centrista para elegir. Es todo. Claro, por ejemplo, un Moro, ¿no? Un Sergio Moro. Claro, Sergio Moro es un candidato coherente. Es una lástima que tiene tan poca intención de voto. Merece tener al menos 20, 25 puntos. Perfecto. ¿Quedó clara tu duda, Carlos? ¿Continuamos? ¿O tiene algo más que agregar? Adelante. Ya. Bien, quiero pedir, eso sí, antes de continuar con el espacio, que haya respeto entre los participantes. Podemos estar de acuerdo, en contra, podemos ser incluso adversarios, pero no necesariamente tenemos que caer en cosas que no corresponden, ¿ya? Bueno, eso. Viene Rael. Adelante, Rael. Buenas tardes, Elena, gracias por la invitación. Un gusto saludarlos a todos. Oye, Elena, yo puse ahí un par de tweets ahí en tu espacio y no los veo. ¿Los bajaré? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, escucho. Continúa con tu pregunta nomás, por favor. Pues lo que pasa es que era justamente para hacerle la pregunta a Artem, porque es difícil la pregunta que le voy a hacer, entonces lo que hice es explicar con dos tweets. ¿No están ahí? Perfecto, si quieres lo vuelve a subir. Si quieres lo vuelve a subir y le hace la pregunta. Bueno, las voy a hacer mientras tanto. Artem, me gusta saludarte. Y quiero hacerte una consulta. Mira, hace un tiempo atrás estábamos investigando acá en Santiago cosas que pasaban. Bueno, Santiago, yo te digo, Santiago de Chile, estoy hablando de hace como 30 años. Y encontramos ahí dos cosas interesantes en la Araucanía. Tú mencionaste la Araucanía, la Patagonia. ¿Tú estás al tanto de que existe un reino de la Araucanía y de que existe un proyecto Andinia? ¿Has escuchado de eso? Sí, por supuesto, conozco el proyecto Andinia. Bueno, es una teoría de conspiración bastante antigua que existe tanto en Argentina como en Chile. Y la Araucanía, claro, es el antiguo proyecto de un reino, la Patagonia, un reino indígena que propuso un personaje francés, claro, que quiso encabezar el proyecto. ¿Hay algo más que quiera agregar, Rael? Bueno, yo agrego mi idea. Para mí que es una exageración, es una gran exageración lo del proyecto Andinia, porque, bueno, lo de la conspiración judía que van a llegar a israelíes a tomarlo es completamente descabellada, no tiene sentido. Después el tema de los mapuches, que sí, sobre todo en Chile existe grupos mapuches muy violentos, terroristas, que pretenden, digamos, tomar control sobre ciertos territorios. En Argentina son marginales, pero en Chile son más fuertes, tienen armas. No, yo no hablo de eso, yo hablo Si un gobierno así, digamos, de izquierda como el Boric les deja actuar, puede que tomen control de cierto territorio y se va a pasar algo parecido como con la FARC en Colombia, que controlen un pedazo del territorio que va a ser tierra de nadie, donde van a dedicarse al narcotráfico, a la extorsión y otros delitos mafiosos. Ya, pero espérate un poquito. Mira lo que subí, porque yo te hablo de esto que subí, no de la teoría de conspiración. Échale una miradita. Porque existe una organización en Inglaterra y existe una organización en Francia. Yo te subí la de Inglaterra. La de Francia no te la voy a volver a subir porque ya la bajaron. Échale una mirada y dime si tú sabías de eso. Yo sé que la organización Bristol del Reino Unido apoya la causa mapuche y que en Francia también hay una sede de esa asociación. Sí, estoy al tanto. Pero no son organizaciones que tengan mucho poder para influir. O sea, pueden molestar, pueden joder, pero no veo tan peso que tengan. Lo que pasa es que tienen justamente un mapa ellos, ¿cierto? Que se asemeja mucho a lo que tú mencionaste. También te lo subí ahí el mapa, está ahí visible. Claro, existen mapas de la Patagonia de la Patagonia Unida de Argentina y Chile, esto completamente independiente de Argentina y Chile, en el país soberano, pero no existe, no le veo motivo, o sea, no le veo una fuerza
que sea capaz de accionar un proyecto así, porque los mapuches, por más que se unan todos, no pueden, no tienen masa crítica. Ok, Y otra fuerza que puede hacerlo tampoco. esa organización no tiene nada que ver con ustedes entonces. Y por supuesto que no tiene que ver con nosotros. Nosotros proponemos hacer unas colonias pequeñas, digamos, separadas una de otra, para la gente, digamos, de clase media, digamos, que a través de Internet, a través de la informática, puede trabajar, seguir trabajando para las empresas, para sus clientes, y que a la vez quiere vivir en los espacios conectados con la naturaleza, pero no pretenden, digamos, obtener ninguna soberanía ni simplemente una autonomía municipal para un pueblo, nada más. O sea, no, son proyectos de pequeña escala, no tienen nada que ver con ningún plan tipo de tomar control sobre la Patagonia. Exacto, esa era la pregunta, ya. O sea, no es que quieran se llama, comprarse un territorio y establecer un país nuevo. Exacto, nada que ver con nosotros. Ya, perfecto. Y una última cosa, para no alargarme mucho, Artem, leí en tu bio que eres sionista tecnológico. Ecotecnológico lo entiendo, sionista, ¿qué significa sionista desde tu concepción? A ver, sionismo de por sí es un movimiento mesiánico que busca la tierra prometida para sí mismo, al menos. Puede ser para su pueblo o para su familia o para sí mismo. Y a mí sí me identifica el concepto en sí de viajar y, por ejemplo, ver un lugar que ves como, por ejemplo, un valle entre montañas, que decir, esa es mi tierra prometida. Aquí me instalaré, crearé un pueblo para mi familia, para mis amigos, lo levantemos. Entonces, ese es el concepto. Obviamente soy sionista con lo de Israel, apoyo a Israel porque es el lugar del pueblo judío y yo soy judío. Pero también el mismo concepto del sionismo me gusta aplicar, por ejemplo, de forma aunque sea romántica, cuando simplemente para sí mismo encontrar un lugar, digamos, por fuera de Buenos Aires, dentro de Argentina, que te apasione, por ejemplo, para fundar un poblado, una colonia, un pueblo, una población para vivir, para disfrutar y que tenga un entorno natural, de naturaleza hermoso, que te emocione. Eso, a eso me refiero. Y ecotecnológico es combinación de respeto por la ecología y medio ambiente con la última tecnología, por ejemplo, la tecnología informática, la tecnología de las energías renovables, paneles solares, paneles eólicas, autos Ya, eléctricos, o sea, ok, esa todo. parte la tengo clara. Esa parte la tengo clara. Mira, lo que pasa es que el sionismo, de acuerdo a como lo he investigado yo, tiene detractores dentro de los ortodoxos judíos que se oponen desde siempre a la creación del Estado de Israel, por ejemplo. Hay una división ahí y que los llaman a ustedes solamente políticos, que son un partido político, no que son creyentes religiosos del judaísmo. ¿Eso están así? Bueno, en realidad los únicos que se oponen son los ultraortodoxos y una fracción de ultraortodoxos, que era una parte. Ortodoxos, no ultraortodoxos, ortodoxos son casi todos sionistas. Bueno, esa fracción sé que dice que sí, que los sionistas no necesariamente son creyentes, pueden ser laicos. Es más, todos los fundadores, los padres fundadores sionistas de Israel eran casi todos laicos, muchos eran ateos. El sionismo es un movimiento civil, laico, desconectado de la religión. O sea, tenía Exacto, que ya ver eso con quería crear confirmar. un país para que sea hogar del pueblo judío, sin importar si sean judíos religiosos o laicos, ateos, agnósticos, lo que sea. O sea, no tiene nada que ver con la religión. O sea, es más bien un partido político. No, tampoco es un partido político porque dentro de Israel hay muchos partidos, hubo partidos de izquierda, de derecha, liberales, del centro. Pero son los que han gobernado los últimos 30 años, ¿no? En Israel. No, desde los años 70 gobernó la mayor parte del tiempo el partido Likud, que es de En Likud, sí. centro derecha, o sea, es liberal en lo económico Ajá. y conservador en geopolítica y, digamos, en valores morales, pero hasta ahí, o sea, es un partido liberal conservador. Ok, entonces ustedes no harían una persecución religiosa, no harían dentro de lo que ustedes consideran la eugenesia, no es una cuestión religiosa ni moral, sino que es solamente práctica. Exacto, es una estrategia táctica, pero no tienen que ver con la religión. Ahora, te lo pregunto así Disculpe, Progres. de frente, porque para que seamos transparentes, porque justamente lo que yo he escuchado del sionismo y lo que he podido leer es que tiene muchos antagonistas dentro del judaísmo, mucho dentro de lo que son los judíos ortodoxos.
pero también hay una referencia con los judíos askenazis que tienen un enfrentamiento. Los askenazis son sionistas, ¿verdad? Y por supuesto, o sea, los verdaderos fundadores de Israel, los primeros colonos eran todos Ashkenazim, y después cuando ya existía Israel, en 48-49, cuando ganan la primera guerra árabe-israelí, todos los países árabes se solidarizan con los palestinos que supuestamente atacaron a los judíos, pero perdieron la guerra, los quedaron afuera. Entonces, desde Argelia, desde Egipto, desde Siria, desde Yemen, desde Marruecos, expulsan a toda la comunidad de judíos eh, eran tanto sefardíes como mizrahi, incluso de Irán. Entonces eran como 1 millón y todos van hacia Israel y se suman a los colonos Ashkenazim y todos juntos empiezan a poblar Israel. Obviamente había unas diferencias culturales y étnicas enormes al principio, porque claro, los judíos mizrahi y sefardíes de Marruecos, de Argelia, eran de cultura árabe, tenían, o sea, parcialmente eran mezclados con árabes o con iraníes, de lo que eran de Irán, hablaban en árabe, tenían mentalidad de Medio Oriente, mientras los ashkenazim venían de Europa del Norte, de Alemania, de Polonia, de Rusia, tenían mentalidad completamente europea. Y el choque cultural era fuerte, pero después se acomodaron, se adaptaron. Ahora no es tan fuerte la diferencia. Perfecto, Artem. Rael, ¿tiene alguna otra acotación o pregunta que quiera hacerle? Positivo, la última. Te agradezco el tiempo, Elene. ¿Tú eres consciente de Menachem Begin, verdad? La declaración que hizo frente a su congreso. Déjame ver la fecha, lo tengo aquí a la vista. En el año 77 al 83, de que se considera una raza superior, porque la eugenesia, así como tú la planteas, tiene mucho que ver con eso, de ver a ciertas partes de la humanidad como razas inferiores. ¿Es un poco el producto de esa visión de Menachem Begin lo que tú estás planteando, o es diferente? Yo por lo que he escuchado es que esa frase nunca fue dicha, que, bueno, que es un invento de los grupos ultranacionalistas. Y además que, bueno, tampoco hay tanta diferencia entre ponerle Ashkenazim y los demás europeos. Hay una diferencia de 10 o 12 puntos de IQ. Por ejemplo, los Ashkenazim tienen 111, 112 puntos de IQ. Y los europeos en promedio tienen 100, 101, 100, 102. En Estados Unidos llegan a 104, ponele en el norte de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una diferencia de IQ de 8, 10, 12 puntos a lo mucho. O sea, es de una diferencia importante, pero tampoco que sea tanta. Digamos que el judío ashkenazim, que mejor se adapta y mejor convive, son con los otros europeos, digamos, un poco superiores al promedio europeo, pero el judío ashkenazim y un europeo superior al promedio se adaptan, conviven perfectamente, tienen una cultura muy similar, pueden hablar, pueden, digamos, tratar un montón de temas y no hay, ahora, en tiempos modernos, ya no hay choque, digamos, entre un ashkenazim y un europeo, digamos, un europeo culto, algo superior al promedio, porque no vamos a hablar de white trash, cabeza de termo, que generalmente militan en muchos movimientos de extrema derecha, como en Estados Unidos. Así que creo que la convivencia entre europeos o blancos y los judíos ashkenazim está en su mejor etapa en la historia occidental. De hecho, están gobernando. De hecho, están gobernando prácticamente todo el planeta. A ver, los judíos ashkenazim tienen mucha influencia gracias, digamos, a muchos magnates, a muchos científicos, a muchos banqueros, pero tampoco están así, o sea, no es que controlan el mundo, eso no es cierto. Tienen una cuota de poder, eso tienen una cuota, pero no es total. Las conspiraciones sobredimensionan ese poder que no es tal, no es tan enorme. O sea, hay una cuota de poder nada más. Pero después hay otros jugadores poderosos como China, como Rusia. Bueno, en Rusia también los judíos tienen poder, pero no tanto. O sea, Yo está apuntaba el más bien a Japón, Estados está Unidos, Corea. ¿no? Como, Ahí se vio a hay- Trump, se vio a varios, a los Rockefeller, Trump, viste tú, Soros, en fin. Hay un montón de gente poderosa que está muy ligada a usted al sionismo. ¿Ustedes tienen vínculos con ellos o esto es completamente aparte de lo que tú planteas?
A ver, yo no tengo vínculos con ninguno de los, claro, de los banqueros poderosos. No, quizá quisiera tener vínculos con Soros, pero no, obviamente no lo tengo. Simplemente resultó que hubo muchas personas muy inteligentes, genios superdotados entre el pueblo judío, que tuvo esa habilidad financiera, que realmente pudo hacer un capital realmente sobresaliente, y que aprovechó para también invertir, por ejemplo, en proyectos sociales, en proyectos políticos, o en diferentes proyectos, digamos, en diferentes proyectos culturales, de lo que sea. Por eso se destacaron. Bueno, Soros invierte, por ejemplo, es arquitecto de lo que es la Agenda 2030, y todo ese liberalismo progresista lo diseñó Soros, la sociedad abierta de Soros, donde no solo está él, trabaja muchísimas personas brillantes, muy inteligentes, que aportaron lo suyo, y justamente la sociedad abierta de Soros permitió desactivar al chavismo en América Latina. No salvaron a Venezuela porque ya era demasiado tarde, pero sí lograron evitar que caiga Brasil, lograron evitar que caiga Argentina, lograron evitar que ahora que Pedro Castillo aplica el chavismo en Perú y que caiga Perú, no va a caer. Van a hacer lo mismo para moderar a Boric para que no aplique comunismo económico y solo se limite a lo progresista. Entonces, justamente el tan malvado Soros y su sociedad abierta y la Agenda 2030 en la cual trabajó, en la cual influyó, va a lograr que el chavismo no prospere en América Latina. Gracias, Artem. Espero que haya quedado claro, Rael, ahí con las respuestas de Artem. Y antes de que se caiga mi amigo Oscar ahí, que estaba muy interesado en el espacio, le voy a dar la palabra para que pueda preguntar o hacer cualquier acotación que quiera. Adelante, Gracias por Oscar. todo. De nada, Rael. Adelante, Oscar. Hola, gracias Elena, buenas noches. Bueno, primero que nada, agradezco la gestión tuya en generar este espacio. Sin embargo, guardando las proporciones y escuchando atentamente todo lo que pude captar de Artem, me pareció escuchar, no sé si a un expositor del progresismo, pero lo digo en forma muy, muy clara, es como escuchar a alguien de la Agenda 2030. Eso me causó extrañeza. Por ejemplo, cuando se refiere al tema de la interrupción del aborto. Ese término, interrupción del aborto, es un término acuñado por los progresistas y la Agenda 2030 porque el aborto no se interrumpe. Esta conversación se puede interrumpir, una comida, se puede interrumpir un trabajo o una reunión social. Sin embargo, el aborto es un asesinato, es un homicidio tal cual. Lo otro, cuando tú te refieres a Kass que perdió por las razones que tú esgrimes, yo creo que Kass perdió más que por Boric, perdió porque la derecha tradicional, cobarde, nos traicionó. Esa es la verdad de la milanesa, como decimos aquí en Chile. Y lo otro, cuando tú o tu correligionario Rainier se refiere a Saint-Jean y la trata como la trató, no me parece. Primero porque es mujer, segundo porque es chilena. Y este es un espacio independiente de que sea una sala múltiple, habemos muchos chilenos y eso me pareció mal. Y lo último, si tú, Artem, eres un portento en la escritura, en el conocimiento que tienes, me llama la atención por qué tienes menos de 1000 seguidores en Twitter. Eso, muchas gracias. ¿Quieres contestar, ucraniano? Sí, por supuesto. Con mucho gusto, Oscar. Primero respondo, claro, tengo menos de 1000 seguidores porque tuve dos cuentas que me cerraron. En la última tuve ya 1300 y pico. Si no me lo hubieran cerrado, ya estaría con 3000 o 4000 seguidores, porque claro, mientras más tiene, más rápido suben. Y perdí ahí en eso, pero bueno, eso no importa. Ahora aprendí a cuidarme, ya no me van a cerrar más. En cuanto a la Agenda 2030, por supuesto, yo la entendí a fondo, entendí cómo funciona, entendí sus orígenes, entendí sus objetivos. Por ahí no me gustan algunas partes de la Agenda 2030 que son algo estatistas, se limitan un poco el capitalismo liberal que me gusta. Tiene una parte que por ahí sí hay que... Ahí la libertad económica individual, o sea, sobre todo la libertad económica capitalista, hay que defender para al menos para que no nos moleste a nosotros, es importante. Pero después hay otras partes
que justamente lo que hacen es meter progresismo, incluso en países gobernados por chavismo, por fascismo, por esos regímenes autoritarios, completamente antidemocráticos, que son una amenaza para el mundo libre, ya sea el régimen de Putin o de Lukashenko, que es una izquierda fascista ahí, o el régimen chavista, el de Ortega, el de Díaz-Canel en Cuba, o del MAS en Bolivia. Son gobiernos que son una amenaza para la libertad. Entonces, cuando ahí penetra la Agenda 2030, los fuerza a abandonar su retórica chavista económica, política, y adoptar una retórica más progresista que favorece, al menos favorece para el liberalismo individual, para las libertades individuales. Y ya es un gran avance, porque de ahí hay un margen para defender también libertades económicas, hay un margen que te lo permite, porque cuando hay un chavismo que te niega tanto las libertades económicas como las libertades individuales, ahí directamente no hay margen para defender nada, directamente cero libertad. Y eso es importante, que gracias a esa agenda se pudo evitar que muchos países de América Latina caigan en lo peor del chavismo y sean destruidos. Como dije, se salvó Brasil, se salvó Argentina, se va a salvar Perú del Pedro Castillo y se va a salvar Chile del Boric. O sea, con Boric no van a caer en el comunismo, no se va a repetir lo de Allende. Van a haber debates, convulsiones por algunos proyectos de Boric, pero creo que para mí Chile va a resistir. No van a evitar esta pesadilla que ustedes temen. Pero les conviene dejar que se aprueben la agenda, los proyectos progresistas. Entiendo que a muchos conservadores de Chile no les gusta el aborto, pero tienen que tener en cuenta que, bueno, ustedes si quieren tener hijos, tengan familias numerosas. Si ya que ustedes son de derecha, pueden mantenerlos, darles una calidad de vida digna, buena educación, denlos, o sea, en eso deben concentrarse sus valores cristianos. Si lo quieren aplicar está perfecto, pero tienen que entender que si el aborto se legaliza y todas esas personas de izquierda casi agresiva que destruyó el Santiago de Chile, si ellos quieren abortar, dejen que aborten, no van a tener menos hijos, no se van a reproducir. Después, en una generación de 20, 25 años, van a tener una menor masa de votantes para la extrema izquierda. Entonces, no se va a repetir un gobierno más de izquierda en Chile. O sea, tienen que entender por eso. ¿No? ¿Por qué les tienen que importar que gente de izquierda aborta? Concéntrense en sus propios hijos, en sus familias. Artem, precisamente a eso quería llegar, quería hacer una especie de resumen de lo que yo entiendo de lo que tú estás planteando, también para que le quede claro, por ejemplo, a Oscar. Lo que yo entiendo es que Artem efectivamente está de acuerdo con la Agenda 2030, que es progresismo, efectivamente está de acuerdo con el globalismo, porque la Agenda 2030 es globalista, pero él está de acuerdo, y es como yo lo entiendo, como una forma de selección natural. En palabras súper crudas, va a sobrevivir aquel que tenga el CI suficiente para sobrevivir. Y las clases bajas o las personas con menos coeficiente intelectual van a ser las que no van a sobrevivir a esta Agenda 2030, y de la forma en la que yo le entiendo a Artem, él lo ve el progresismo y la Agenda 2030 como una forma de limpiar socialmente. Suenan crudo y corrígeme tú, Artem, pero así es como yo entiendo lo que tú has planteado todo este rato, que por eso tú estás a favor de esto, de la Agenda 2030, básicamente, como una forma de selección natural y de limpieza social, si se quiere. Buena pregunta, Paolete. No necesariamente que sea tan crudo, pero sí de una forma o no, es una depuración blanda, digamos, no coactiva, no violenta, muy a largo plazo. Claro, porque el que quiere la toma. Claro, ahí explico. Estas cosas. Bueno, las personas, digamos, más inteligentes, con más recursos o con conciencia, que supieron adaptarse a tiempo en vez de desperdiciarlo, ponerle en teorías de conspiración y que los desorientan, que se lograran adaptarse, podrán seguir teniendo, o sea, se seguirán incorporados al nuevo esquema económico y tecnológico, van a tener ingresos, podrán tener su trabajo permanente,
y podrán tener su familia, o sea, encontrar una pareja y tener hijos y, digamos, sus genes se van a perpetrar. Incluso después habrá edición en genética, porque incluso podrán pagar servicios de edición genética para que sus hijos salgan mejorados, van a tener mejor salud, mejor fuerza física y sobre todo van a tener mejor inteligencia. Entonces sus hijos van a salir más inteligentes aún y tendrán mejores posibilidades en el cambiante mundo tecnológico. Pero ¿qué va a pasar con la gente que no se adapta? O sea, el sistema no es tan cruel, no es que si perdiste el trabajo, quedaste fuera del sistema, no es que te vas a morir de hambre, no. El sistema prevé el ingreso universal para todas las personas que quedaron afuera, o sea, todas las personas tendrán un ingreso básico para tener alimentos, algo de medicinas, algún techo le van a dar, o sea, no va a quedar en la calle, no va a morir de hambre, pero va a vivir al límite con lo poquito y posiblemente no tendrá recursos ni para tener un hijo y además no tendrá tampoco motivación. Si él no pudo adaptarse, ¿para qué va a tener un hijo? Que tampoco seguramente podrá adaptarse, entonces sin sentido. Por ahí tendrá uno, por ahí no tendrá ninguno, entonces esas personas simplemente, tranquilamente, o sea, van a seguir siendo cubiertos por una asistencia social, ingreso universal básico, pero la mayoría no tendrán hijos o tendrán uno solo y en 2 generaciones, 3 generaciones se envejecerán y se extinguirán, pero va a ser algo pacífico, no coactivo, algo como selección natural, pero no cruel. Es así. Artem, lo que me preocupa de ese tema es cuando el progresismo realmente sí pasa a ser coactivo. Por ejemplo, supongamos, bueno, espero no nos baneen el espacio, pero es que algo que tengo que mencionar. Supongamos que las vacunas efectivamente son dañinas y alguien efectivamente no quiere vacunarse porque piensa que va a traer X consecuencia y supongamos que efectivamente trae esa consecuencia. ¿De qué forma nosotros, como masa, porque me van a perdonar, pero yo considero que nosotros sí somos parte de la masa, quizás somos una masa menos irreflexiva, muchos somos letrados, tenemos la mayoría, los que estamos acá entendiendo lo que tú estás diciendo, tenemos por lo menos educación formal. Eso está claro. Quizás no somos más irreflexiva, pero somos más al fin y al cabo. Yo, ¿a quién distingo de la masa? No sé, algún alto miembro político de algún país muy desarrollado, estadounidense, alguien de la monarquía, pero a nosotros sí nos afecta. Nosotros tenemos que vacunarnos para poder viajar, nosotros tenemos que vacunarnos para poder trabajar, nosotros tenemos que sí considerar, que sí llevar a cabo en nuestras vidas coercitivamente ciertas medidas progresistas. Entonces, ¿qué pasa cuando estas cosas sí le pueden afectar a personas de la masa que efectivamente no son estas personas indeseables que debería borrar la Agenda 2030? Cosas que sí nos pueden afectar, por ejemplo, a nosotros. No sé si me entiendes hacia dónde va la pregunta, que en el fondo no nos disparamos un poco en los pies con estas teorías, o sea, perdón, con estas políticas progresistas. Perfecto, bueno, ahí contesto. Sí, por supuesto, yo no apruebo para nada, bueno, esas presiones que hacen a los gobiernos con el tema de para presionarte para que te vacunes y con todas las limitaciones, pasos sanitarios que hacen, yo no o sea, lo rechazo y para mí la persona tiene derecho de luchar contra esto, pero lamentablemente es algo global, o sea, si no te vacunas, no te permiten viajar a otro país, e incluso internamente te joden también para ir a un bar, y es un problema. Bueno, hay que protestar contra eso, hay que rechazar, por ahí, quién sabe, capaz si pase 1 año, 2 años, capaz lo eliminan esos requisitos y las cosas vuelvan a su normalidad. Pero para mí justamente los que más se van a vacunar son gente, digamos, determinada, digamos, de clases más bajas y la clase media, porque hay mucha gente que está consciente y no quiere. Y bueno, si aguantan 1 año o 2, por ahí esa medida va a ser eliminada finalmente y ahí termina. No queda otra que esperar, aguantar. Ojalá que así sea. Ojalá que podamos ser libres en ese sentido. Bien, ¿alguien más quiere agregar algo, hacer alguna pregunta, Artem? Tiene la mano levantada. ¿Rainier? Sí, Dale, a mí me Rainier. gustaría, ¿qué tal? Me gustaría decir algo con respecto a los judíos. Por lo que estuve escuchando, evidentemente hay gente que no tiene la mejor opinión, pero ya que hablamos de ser reflexivos y reflexivos, les quiero contar una cosa, a ver qué les parece.
el origen de la desigualdad es el que se pone a hacer algo, empieza a prosperar. Y el que no llega a esa prosperidad genera cierto resentimiento, eso genera tensiones sociales. Ahora, fíjense lo que pasó en la sociedad antigua de Roma y Grecia. Estaba mucho más avanzada la civilización greco-latina que los judíos, y sin embargo, pocos siglos después, por lo que pasó con el imperio de 1000 años del Papa, de la Iglesia Católica, que era una teocracia, Europa se volvió extremadamente pobre. Y fíjense que en la antigüedad, en el siglo I, los judíos no tenían matemáticos, no tenían grandes figuras de la filosofía. Sin embargo, pocos siglos después superaron a los europeos en todo. Y no solo eso, no paraban de prosperar. Y a los judíos, que yo sé que los NS dicen que los echaron de un montón de lugares que por algo habrán hecho. Sí, lo que hacían era que mientras Europa era extremadamente pobre porque la Iglesia Católica regía todos los aspectos de la vida, no se podía trabajar de casi nada porque casi todo estaba prohibido, como por ejemplo la usura, que es el usus aurum, el uso del oro. Se tesaurizaron las monedas, se exhibían en las iglesias como si fueran reliquias, y se empezó a volver a hacer trueque de nuevo, o sea, se volvió un estado mucho más primitivo. Casi toda la sociedad europea se volvió analfabeta. Ustedes tienen que pensar que en el año 46 a.C., Julio César, generó una guerra civil, destruyó la República Romana, era medio salvaje, o sea, hizo un genocidio en la Galia, pero era un escritor también, y también se juntó con Sosígenes de Alejandría para hacer casi el calendario que tenemos hoy, con muy pocas modificaciones. Y 800 años después, el Papa nombró rey de Roma a Carlomagno. ¿Y ustedes sabían que Carlomagno era analfabeto? Así como el hombre más poderoso del mundo era culto, a pesar de que era mucho más salvaje que, por ejemplo, Cicerón o Catón. Miren lo que pasa después, que agarra el más analfabeto que encuentren y es el rey de Roma, que es el caso de Carlomagno. Bueno, eso es lo que generó un gran atraso y un gran resentimiento contra los judíos, que al no estar atrapados por esta religión irracional, siguieron prosperando y superaron a los europeos en todo. Esa es mi opinión. Y eso genera mucha bronca. Y hoy a los blancos les pasa lo mismo. Los blancos son muchísimo más prósperos que las demás razas, y eso sirve de sustento para decir que hay un racismo sistémico, que para mí no, para mí las sociedades occidentales somos las más abiertas del mundo. Así que, pero sin embargo, las diferencias reales en resultados generan bronca, y hasta que se equiparen, se va a pasar muchísimo tiempo. Entonces es muy importante entender que lo que les pasa a los blancos hoy es lo que les pasó a los judíos durante casi 2000 años. Gracias, Rainier, por tu intervención. No sé cuánto tiempo más tendrá Artem para seguir con las preguntas, para seguir conversando y reflexionando sobre este tema que es muy interesante. Bueno, 15 minutos más por... La teocracia papal está interesante también. Disculpa, ¿cuánto más? 15 minutos más, poner 2 preguntas más hacemos y después seguimos al otro día ya. Perfecto, muchas gracias. Entonces, adelante, Bob. Hola, buenas noches. Mira, yo solamente quería hacer una cosa que es una barbaridad como un castillo que he escuchado. Cuando se refiere a los fascistas como la izquierda. El término fascista es propio, o sea, o llama fascista, solo puede llamar fascistas a las extremas derechas. De hecho, Hitler tuvo el Partido Nacional Fascista. Entonces, no, o sea, llamar fascista a un comunista, a un socialista, es absurdo. O sea, es como llamar a un calvo melenudo y a un melenudo calvo. O sea, aclárate, ¿entiendes? Fascista, mira, partidos fascistas ahora mismo en el mundo están. En primer lugar, Donald Trump, que mandó asaltar el Capitolio de los Estados Unidos, y que ahora mismo, los Estados Unidos, hay militares en los Estados Unidos que están preocupados porque piensan que en 2024 puede haber un golpe de Estado. Luego tenemos en Chile a Kast, en Brasil a Bolsonaro,
En España, Abascal y fracasado, como nosotros le llamamos. En Italia, Salvini. En Francia, Le Pen. En Hungría, Orbán. Luego todos estos están dirigidos por un señor que se llama Steve Bannon, que es un... Que trabaja para Vladimir Putin. Que es un auténtico... ¿Quién trabaja para Vladimir Putin? Bannon. No, ¿qué va? No, Steve Bannon trabaja para Donald Trump, que es el que le mandó a Europa. Y tiene un movimiento que se llama Grupo Fascista Internacional, que agrupa a todos. Artem, ¿quieres contestar esto? Polet, Yo yo quiero decir algo. Algo más. Oye, Polet, yo quiero decir algo. Quiero decir que el amigo ahí partió bien diciendo que el fascismo no es de izquierda, pero luego nombró a un montón de líderes políticos que realmente no son fascistas, sino que son de la derecha populista. Eso pienso yo, no sé. No. Artem, ¿quieres contestar? Si uno le ve el perfil a este tipo, apoya a Lula. ¿De qué estamos hablando? O sea, ya ni siquiera se trata de ser de derecha o izquierda. Lula. Todo el daño que le ha hecho Lula a Brasil. O sea, por favor, te puede gustar o no gustar Bolsonaro, pero Lula, el ladrón de Lula, Brasil. en serio. Lula daño a Brasil. Lula daño de Brasil, ¿sabes lo que está salvando? Mira, yo vivo en Brasil en la época de Lula. ¿Qué fumó este caballero? Ya, lo siento. Yo no fumé nada. Ya, es que ¿sabes qué? Acá se tolera de todo, pero ya... francamente, cuando hablan de ese nivel de sandeces, no sé ni siquiera qué responder. ¿Qué habrías respondido tú, Artem? Porque no sé, en realidad... Si alguien se metía al perfil de este tipo, era loco, o sea, ideológicamente hablando, por supuesto. Yo no lo conozco en la intimidad de su casa, pero... Y se mete a encararte con incoherencias, así que no sé qué responder frente a este tipo. Lamentablemente teníamos un filtro medianamente decente de las personas que estaban entrando, pero ya cuando entran pidiendo micrófono, hablando estupideces, la cosa se complejiza. En general yo dejo a todas las personas, pero ya un tipo que defiende así a Lula. No, Polet está bien. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, o todos, estamos de acuerdo en que nosotros estamos a favor de Occidente. Ya tenemos una visión favorable a Occidente, a la civilización occidental, a la gente que la compone, y creo que no hay que dar mucha alternativa a cierta gente de izquierda, porque al final, como tú dices, dicen incoherencias. Aunque yo era partidario de dejarlo terminar, pero no importa, está bien. Ahora no sé si el Artem escuchó y quiere contestar eso, o seguimos nomás, o continuamos otro día. Que el N más que izquierda o derecha era algo estúpido. Yo insisto, alguien puede ser de izquierda o derecha, pero hay cosas que son indefendibles. Aunque yo fuera de izquierda, que no lo soy, no lo voy a negar, no lo soy, y fuera brasileña, yo no estaría con Lula, o sea, alguien que vació mi país, o sea, no tiene sentido. Bueno. Sí, este último personaje dijo un montón de incoherencias. Así que bueno, no sé si responder a eso o si quieren seguimos con otra pregunta. Yo soy de la idea que lo dejemos pasar. En realidad, todo lo que habló no tenía ningún sentido porque podemos estar o no estar de acuerdo. De hecho, mucha gente ha hablado, entre esas yo he nombrado ciertas cosas a las cuales no estoy de acuerdo contigo, pero todo ha sido dentro de cierto manto de coherencia. Entonces, de absurdo. Yo optaría por no considerarlo y chao. Un impasse nomás, estamos en vivo. Cosas que pasan. Hay que tener mejor filtro para la otra. Da lo mismo. Sí, muy mejor, lo pasamos. Bien, continuamos entonces. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, pedir la palabra. Artem dijo que tenía para 2 preguntas más. No sé si Rainier quiere agregar algo, Polet. Yo quisiera... ¿Sí? No, le iba a preguntar a Ucrania si tenía estudiado el tema del pobrismo medieval. La teocracia papal, los años oscuros. O sea, el deterioro demográfico que hubo, el deterioro económico, las enfermedades,
el declive cultural, el descenso a la barbarie, si tiene estudiado ese periodo de la Alta Edad Media. Y es una excelente pregunta. Conozco en líneas generales lo que pasó en la Edad Media y el retroceso general que padeció Europa, la población europea, la disgenesia que hubo, cómo perseguían a las pocas personas que querían progresar, los acallaban, o se quería ser un inventor o simplemente un empresario, un productor, te perseguían, te acallaban, no había ninguna libertad de acción ni de expresión. La teocracia era total. Todo lo que iba contra la dogma católica era tratado de herejía y era perseguido y erradicado. No solo las herejías conocidas, que hubo movimientos herejes como los cátaros o lo demás, sino incluso pequeñas resistencias, pequeñas disidencias eran aplastadas por la Inquisición, por la policía papal. Claro, y fíjate que ahora viene Nicolás Márquez y te dice que te blanquea el tribunal de Inquisición como si fuera un tribunal garantista, ¿viste? Exacto, bueno, esta teoría de esa nueva derecha jesuita católica que dicen que los tribunales civiles eran tan malvados y tan brutales que incluso los acusados preferían que los juzgue la Inquisición porque era como más piadosa y o sea, te muestran que la Inquisición era el mejor tribunal entre los que existía. Una cosa completamente descabellada, cuando la Inquisición justamente es la que aplicaba las peores torturas, que mutilaban a la gente, los destrozaban y los forzaban bajo presión de torturas a asumir la culpa, justamente para quitarte todas las pertenencias, tus bienes, todo, y enviarte a la hoguera para que dejes de existir. O sea, Es realmente increíble que haya gente que quiera volver a eso. Sí, sí, completamente. Encima lo defienden, lo justifican, es impresionante. Artem, tengo una pregunta igual. La última, yo creo, por mi parte. Me acuerdo de algo un poco gracioso en tu libro. Mencionaste a Carlos Maslatón, a Steve Bannon y a Alexander Dugin como brujos negros en contra de Occidente. ¿Tú crees que existan, por decirlo de alguna forma, brujos blancos que protejan los intereses de Occidente? ¿Hay algo en la magia ahí que podemos ver o solamente son formas de decir las cosas y en realidad no tiene nada que ver con lo místico? Artem. Es una forma de decir, porque nada es absoluto, ¿no? Nada es 100% negro ni nada es 100% blanco, pero los peores ideólogos, justamente son Alexander Dugin, el más macabro, su versión norteamericana de Steve Bannon y su versión argentina, que es Carlos Maslatón, que es el ideólogo de la nueva derecha populista en Argentina, pero que a diferencia de Dugin y Bannon, es ideólogo y también es el financista, porque es una persona muy, muy rica, es un multimillonario argentino que tiene muchísimos recursos financieros, que financia todo el movimiento. Por ejemplo, Milei no hubiera despegado sin el dinero de Maslatón y sin su promoción y sin su asesoramiento, aunque también hay otros asesores en el círculo de Milei. Entonces, y lo trajo Oría. Claro, Santiago Oría es el ministro de propaganda de la campaña de Javier Milei, aunque Maslatón también influye en su propaganda. Digamos que Milei está influido por los peores personajes que hay en Argentina. ¿Podría desarrollar sobre el jesuitismo de Oría? O sea, ¿cómo se puede saber que alguien es jesuita? Bueno, Santiago Oría se quemó solo y lo descubrió Reiner, fue su mérito, porque yo todavía no lo tenía en mi radar, lo desconocía, porque Santiago Oría, que es la mente de propaganda que está detrás de Milei, era un personaje de perfil muy bajo, era desconocido. Hasta el año pasado, hasta mediados de 2020, nadie lo conocía, no tenía seguidores en Twitter, no llegaba ni a 100 seguidores. Salió de la nada, empezó a aparecer detrás de Maslatón, le ofreció hacer un cortometraje propagandístico contra la pandemia, contra la cuarentena. Ahí lo hizo, ya con eso saltó un poquito a la fama, pero todavía era un don nadie. Y 3 meses después, cuando entró en contacto con Milei, que ya admitió que iba a participar de la política, que va a ser diputado nacional, ahí empieza a tener relación muy íntima con Milei.
y le ofrece hacer una película propagandística, mesiánica, completamente descabellada, agresiva, que se llama Pandemics, sobre, bueno, donde Milei critica toda esa cuarentena eterna que hubo en Argentina, y que era o sea, primero que era un mesianismo puro, que claramente ahí imitaba, no sé si a Hitler o a alguien otro, un personaje descabellado, y donde aparecían, además de todos los eslóganes liberales, libertarios, aparecía una bandera hispanista, o sea, era una bandera híbrida, mitad de bandera de Hudson y con cruz de Borgoña, que es la bandera del Imperio Español, que es completamente incompatible con los valores liberales, y más en Argentina, que los masones liberales siempre estaban en guerra contra los hispanistas católicos jesuitas. Hay poca cosa más antioccidental que el hispanismo, ¿no? Reinier, parece que no te escuchó la pregunta. Preguntaba si... No preguntaba, dije que para mí que el hispanismo es una de las fuerzas más antioccidentales que existen. Y es un tema que está en común entre los chilenos y los argentinos. Totalmente de acuerdo. Bueno, el hispanismo es el mayor enemigo del occidente, porque bueno, muchos aquí en América Latina piensan que los enemigos del occidente, además del chavismo y comunismo, son los musulmanes, son los chinos, son los rusos, quizás algunos piensan, o no sé quién podría más ser, pero no, los enemigos más eternos, más antiguos de ese siglo son los hispanistas. Eso es el Imperio Español y su legado hispánico jesuítico, que siempre quedó en Argentina. Por un tiempo casi lo erradicamos, apenas quedaron pocos rastros periféricos, pero en demás países de América Latina, a excepción de Uruguay también, la herencia hispánica que siempre quedó muy fuerte, es muy potente, y los pequeños movimientos liberales masónicos siempre eran muy enanos, muy pequeños, y no tenían suficiente masa crítica para enfrentar al jesuitismo hispanista, hispánico, que bueno, es el causante del retraso histórico que hubo en América Latina, del mercantilismo, de ese sistema latifundista feudal que generó ese retraso, que generó tanta pobreza y todas esas calamidades que padecemos, con la inseguridad, con la corrupción que hay en la región, se debe a eso, a ese legado hispánico jesuítico que quedó en América Latina. En Chile, hasta cierto punto, porque Chile también, aunque no llegó a nivel de Argentina, tuvo buenas instituciones antiguamente, tuvo una base europea, una élite europea muy fuerte, muy educada, pero también padece de ese efecto. Perfecto. Entonces el hispanismo, yo creo que está en contra también del hispanismo porque promueve mestizaje, ¿cierto? ¿O no? Exacto, el hispanismo siempre promovió el mestizaje y la creación de diferentes castas que, como, bueno, si sabemos que en India las castas fueron un desastre y fracasaron, lo mismo en América Latina. Esas castas tercermundistas, bananeras, disgenésicas, generan un retraso y es una calamidad social. Mientras el proyecto masónico era completamente eugenicista, era simplemente de mejora digamos, del entorno étnico-racial interno a través de la introducción de cientos de miles, millones de inmigrantes europeos para mejorar la calidad, o sea, porque era una calidad, capital humano de buena calidad, para que generan empresas, para que se dedican a la ciencia, a la innovación, a la educación, para que levanten de ese retraso y generen una civilización moderna aquí en América Latina. En cambio, los jesuitas hacían todo lo contrario, restringían la inmigración europea y promovían entre pocos europeos blancos que había, fomentaban el mestizaje, diferentes grados de mestizaje entre mestizos, cabrizos, mestizos, que creaba una especie de castas, unas castas inertes, o sea, cada casta estaba en lo suyo, y eso generó un retraso, la ausencia de sensores sociales, o sea, cada casta estaba en lo suyo y no podía progresar. Entonces, y eso generó... Y algunas estaban en total. semi-esclavitud, como eran las encomiendas que cuenta el padre de las casas. Exacto, bueno, en las civilizaciones durante el Imperio Español, e incluso posterior al Imperio Español, en algunos países existía
un estado de semi-esclavitud. Incluso en la propia Cuba, antes de que cayó la administración española, en Cuba existían incluso esclavos blancos, no solo esclavos negros, existían esclavos blancos que eran importados, atraídos desde Galicia para trabajar ahí en las plantaciones y los esclavizaban a la fuerza. Hay registros de eso. Perfecto. Entonces, estamos de acuerdo en que para que Occidente sea fuerte, tienen que existir políticas migratorias favorables a las personas de etnia europea. Pero es difícil con tanto izquierdista en el poder, entonces, ¿cómo podríamos conseguir eso que estaba en algunas políticas, cierto, como dice Artem, de masones anteriormente? Parece que se nos cayó el ucraniano, dice conectando. Ahora vuelve seguro. Es que lo hemos exprimido realmente. Piensen que estamos de las 9:30. Sí, 9:30. Sí, se pasó, muy buena voluntad, Artem. Estuvo divertido. Ahí viene. Estamos listos entonces. Chicos, ya Sí, volví. Decía que tú eres favorable a la inmigración europea. ¿Y cómo volver a esas políticas en donde antes se favorecían a los inmigrantes europeos para que lleguen a los países como Argentina y Chile, cuando hay gobiernos de izquierda que son muy fuertes y no permiten esto? O sea, ahora no van a permitir la inmigración europea sobre otra inmigración. Esa es mi preocupación, porque de todo lo que dice, ¿cierto? Para mí lo más importante en este momento es la inmigración, porque está llegando mucha gente que puede generar un conflicto social mayor, incluso más importante que el terrorismo, porque la inmigración masiva permite que gente terrorista, ¿cierto?, entre al país. Entonces, me gustaría hacer una última pregunta acerca de la inmigración. ¿Cómo ves tú el futuro de la Argentina y de Chile en base a las políticas migratorias que van a ir llegando? Bueno, es una excelente pregunta, muy importante, que todavía no hemos tocado en esa entrevista, es el tema de la inmigración. Bueno, la mayoría de los liberales, liberales clásicos o liberales progresistas, generalmente están a favor de las puertas abiertas y de una inmigración ilimitada. Y yo, en cambio, considero que es una postura irresponsable, y más en tiempos de la cuarta revolución industrial, cuando el capital humano es determinante, es clave, y que la mano de obra barata, que todavía persistió hasta el momento, ya no va más. O sea, no tiene sentido ese tipo de inmigración, y que la inmigración tiene que ser selectiva y puntual. O sea, el gobierno tiene que fijarse en la ficha de cada inmigrante que quiere entrar, fijar sus habilidades, su origen, lo que sabe hacer, lo que puede, o sea, si tiene capital para invertir. Eso tiene que ser selectivo y no general, no con puertas abiertas para cualquiera, porque claro, como dijiste, te van a entrar narcos, te van a entrar criminales, te van a entrar terroristas, o andás a ver quién más, o simplemente gente de bajo nivel cognitivo y cultural que no podrá adaptarse al sistema económico, o como esos haitianos que entraron a Chile y que no son capaces de adaptarse bien al sistema económico, y más con los cambios tecnológicos que van a haber. Y cuanto a la nación europea, por supuesto, perdimos, o sea, el mejor momento de atraer más inmigrantes europeos era hace un siglo atrás. Era hace un siglo atrás, cuando todavía teníamos la posibilidad. Primero, los dos países eran despoblados todavía, no había densidad de población, no había peligros de inseguridad ni de terrorismo. O sea, había margen para importar, pero ya el tiempo pasó, ya subió la densidad de población, y la única forma es atraerlos hacia, por ejemplo, lugares con una gran belleza, digamos, geográfica, como el sur de Chile, la parte sur de Argentina, o al menos Sierra de Córdoba, Sierra de la Ventana, lugares así que realmente atraigan a los inmigrantes europeos para comprar tierras e invertir, o crear algunos emprendimientos empresariales, tecnológicos, y puntualmente, o se tiene que hacer una inmigración puntual,
hacia determinados lugares. Porque claro, hoy no creo que un migrante, ponele, de Alemania o de Francia va a querer viajar para vivir dentro de una Buenos Aires que está en decadencia, que tiene inseguridad, tiene un montón de problemas, pero sí creo que un francés, un noruego, un suizo podría emigrar a la Patagonia para vivir en una colonia con gente igual a él, digamos, altamente productiva, civilizada, con cultura. Ahí sí hay un potencial. Entonces va a ser una inmigración más puntual hacia determinados lugares, hacia determinadas colonias, hacia determinados poblamientos. Es así como lo veo. Y Artem, ¿qué pasaría para estas etnocolonias? ¿Qué ocurriría con los mestizos, por ejemplo, de alto coeficiente intelectual y que sí se logren adaptar a la industria 4.0? ¿Hay alternativa para ellos? Sí, por supuesto, no debe haber ninguna limitación étnica ni racial. O sea, una persona que tiene inteligencia, puede ser mestizo, puede ser un hindú, y por ejemplo en Estados Unidos hay muchos técnicos altamente productivos y que ganan muchísimo dinero, que son de India y son súper inteligentes y pertenecen ya a la clase alta, ganan más de $100,000 anualmente y están en el tope. Entonces no hay ninguna limitación por ese lado. O sea, lo que realmente muestra quién es una persona es sus habilidades, su cultura, su inteligencia, su productividad, lo que sabe hacer. Es el único límite. Perfecto. No sé si alguien más quiere preguntar algo, agregar algo para esta noche. Bueno, yo hice este espacio, se lo propuse a Artem, estoy muy agradecido de que él haya aceptado. La verdad es que lo hice como un método de información, ¿cierto? Y para educar, ¿cierto? Respecto a ciertas cosas que tenemos que saber. Lo hice también porque los patriotas, yo creo, de Chile tenemos que salir un poco de la zona de confort y tratar de ver otras alternativas que pueden ayudarnos, ¿cierto?, a cumplir nuestros objetivos, que son en favor de Occidente y en favor de Chile. Eso. Y bueno, la verdad es que con todo esto que habla Artem, de repente me pongo a pensar y digo, mejor me olvido de la agenda valórica progresista y me enfoco en lo que es, por ejemplo, el terrorismo, el narcotráfico, la inmigración, ¿cierto?, la libertad económica. El estudio, o sea, volverte un profesional, mejor en lo tuyo. Claro, cosa de mejorar. Cosa de mejorar para llegar a la industria 4.0 de buena forma. Claro, para tener también, no como los conservadores estos que son todos solteros. Por supuesto, tener una familia, formar una familia, tener hijos, que son... Ser más mundanos. Claro, perfecto. Todo eso entonces me da como una luz para ver por ese lado, ¿cierto? Otras cosas que me hacen, en el fondo, olvidar un poco que algunas cosas son luchas estériles, creo. Pero bueno, cada uno va a formarse su opinión, va a pensar si va a seguir en lo suyo, en el tema de la derecha populista, ¿cierto? Si va a centrarse más en el liberalismo después de esto. Cada uno tiene que pensar, tomar una reflexión, ¿cierto? Y ver qué camino seguir. También podemos ser contrarios, ¿cierto? Pero siempre tenemos que tener el respeto y la altura de miras para poder debatir. Eso, damas y caballeros, espero hayan disfrutado el espacio. Muchas gracias, Paulette, por la coadministración. Muchas gracias, Rainier, por la coadministración. Y por supuesto, muchas gracias. Muchísimas gracias a Artem, que nos ha acompañado. Muchas gracias, LN, por esta gran organización de este space, realmente impecable. Me encantó cómo fue todo organizado. Muy buenas preguntas, muy buen planteo. Realmente fue un honor para mí participar de esa entrevista. Tocamos temas muy interesantes, muy completos de todo, así que quedé muy satisfecho. Y estoy agradecido con todos los participantes que me han hecho preguntas. Fue muy interesante. Así que bueno, deseo a todos buenas noches y hasta el próximo space. Gracias, Artem. Muchas gracias por tu paciencia. Estuvimos hartas horas. También gracias a Rainier. Gracias obviamente a LL, que fue el LN, por ser el organizador, y todas las personas que estuvieron todo este rato escuchándonos, que fue bastante. Sí, muchas gracias a las personas. ¿Alguna duda?
y espero que si volvemos a compartir en algún espacio, bueno, resolverla y seguir debatiendo, sí. Eso es lo importante. Ahí vamos a conversar con Artem para ver si podemos organizar otro espacio durante el verano, si no después. Lo vamos a conversar. Buenas noches. Parece Estuvo muy bueno. Tom quiere preguntar algo. Adelante, Tom Bland. Sí, buenas. No sé, igual llegué muy tarde, así que quizás ya la preguntaron, pero quería preguntarle a Artem, ¿pero puedo reabrir la charla o ya se estaba terminando? Ya se estaba terminando, pero puedes hacer tu pregunta, te la respondo y luego finalizamos. Bueno, quería preguntarle a Artem qué recomienda estudiar o reforzar, que le puede servir quizá a alguien muy joven que todavía no ha estudiado nada, o a alguien que sí ya, como yo, que ya tiene estudios y otras cosas, pero que quiera reforzar con alguna carrera paralela o curso o algo para la industria 4.0, puede ser alguna disciplina o algún idioma. ¿Qué recomienda Artem? Hola Tom, muy buena pregunta. Bueno, es un tema muy importante para todos los jóvenes y bueno, hay muchas carreras que recién están surgiendo, pero lo que es la base es la informática, la programación, todo lo que tiene que ver con robótica, con inteligencia artificial, que hay muchas subcursos, subcarreras, pero la base es la programación, la informática. Después, cualquier especialización, por ejemplo, si estudias Derecho, conviene especificarse en el derecho de las redes, o sea, de lo digital, porque ahora se están cometiendo muchísimos delitos, en las redes, hackeos, robo de información. Bueno, los abogados que se especializan en Derecho, que se concentran en lo digital, tendrán muchísimo trabajo y van a ganar muchísimo, pero porque el derecho tradicional va a estar en decaída justamente por la inteligencia artificial y todas las tecnologías, pero el derecho en las redes tiene muchísimo potencial. Lo mismo en la medicina. Si estudias medicina, hay que enfocarse también al uso de las tecnologías modernas, porque van a reemplazar a los doctores tradicionales que van a hacer diagnóstico, todo eso se reemplaza. Cualquier carrera que haces, tienes que pensar si la tecnología la podrá reemplazar en los próximos 10, 15 años o no. O al contrario, si hay una carrera que tiene mucho potencial con esta revolución tecnológica que está viviendo. O sea, hay que evolucionar, evaluar por ese lado. Es la única forma de saber si hay futuro laboral o no. Perfecto, gracias, Artem. Igualmente, Tom, muchas gracias por preguntar. Y bueno, vamos a concluir ya este encuentro. Una vez más agradezco a todos por participar. Fue un placer debatir con ustedes, contestar a sus preguntas. Así que me despido y hasta el próximo Space. Saludos. Gracias. Bueno, Artem, Buenas noches. que te vaya muy bien. Gracias, Buenas buenas noches a noches. todos. Sí. Buenas noches. Bueno, quedó claro entonces. Dale, Reiner. Dale, nos vemos. Chao. Chao, buenas noches. Chao. Gracias a todos por participar. Chao, que estén bien. Y bueno, viva Occidente y viva Chile. ¿Ya? Vamos a superar todos juntos el mal momento que estamos pasando. Eso, buenas noches y nos encontramos luego en un nuevo espacio.